En esta ocasión, el tetraterapeuta Marcos Fernández nos lo estará presentando. Él tiene una certificación en biodescodificación por el Instituto Español de Biodescodificación, allá en España. Tiene una certificación en programación neurolingüística a nivel intermedio por MB Consultores en los Estados Unidos. Tiene un diplomado en psicoterapia en la especialidad de depresión y manía en el Centro Académico de Terapias Naturales y Emocionales, Natursoma, en España. Está también certificado por el Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetraterapia. Él es coach en nutrición metabólica por la Unimetap de Puerto Rico. Actualmente él trabaja como tetraterapia en medicina homeostática y psicoterapeuta neurobiológico en La Paz, Bolivia. Pues es un honor para mí presentarlo y sin duda para todos va a ser un deleite escuchar este tema por Marcos Fernández Barrios, Biosinapsis. Adelante, por favor. Muchas gracias. Si podrían ponerme para poder compartir pantalla, por favor. Imagínense que están manejando un auto. Están manejando un auto por una carretera y de repente se prende una lucecita roja. Empieza a pitar, pip, pip, pip. Es tan molesta la lucecita que ya no sabe qué hacer. Le está molestando tanto que mira por ahí y lo primero que agarra es un martillo y lo rompe la lucecita roja. Lo destroza completamente, la lucecita, y ya se queda tranquilo, ya puede respirar, ya prosigo su viaje. Pero ¿qué pasa? Que al cabo de un rato, el auto de repente se para, deja de funcionar. ¿Y ahora qué pasa? Y cuando le da por pensar en buscar el manual de instrucciones, busca y dice, a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y ve que esa lucecita significa que no había gasolina. Era un aviso del auto que le estaba diciendo que no había gasolina. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿El problema era que no había gasolina o el problema era la lucecita? El problema era que no había gasolina, ¿verdad? La lucecita simplemente era un mensaje que le estaba dando el auto al conductor para avisarle de que no estaba funcionando algo estaba fallando, en este caso la gasolina. Pero como el conductor no conocía ese mensaje, no sabía descifrar la señal que le estaba enviando el auto, entonces pues hizo lo que pensaba que era mejor, destruir la lucecita para que no le moleste, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que pasa también con nuestro cuerpo, ¿no? Al igual que con el auto, el problema no es el dolor, síntoma o enfermedad que tenemos, sino es una señal o un mensaje que nos está enviando nuestro cerebro para decirnos que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo. Pero nos hemos acostumbrado a matar al mensajero y no recibimos el mensaje. Y aunque por un tiempo parezca que estamos mejor, después el dolor, síntoma o enfermedad, pues regresa con más fuerza y eso es lo que conocemos con el nombre de enfermedad crónica. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Bien, según Carl Jung, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Mis anteriores colegas han estado exponiendo magistralmente algunas de las terapias, técnicas y tratamientos que son realmente eficaces contra cualquier tipo de trastorno físico, biológico, neuroemocional y energético. Pero, ¿qué sucede cuando un tratamiento o terapia no está logrando conseguir los resultados esperados? ¿Qué sucede cuando el diagnóstico médico convencional no es el correcto? ¿Qué podemos hacer en esos casos? Bien, pues de eso es lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos enfermos? Por lo general, pues intentar luchar con la enfermedad y eliminar los síntomas, ¿no es cierto? Es normal no querer sentir molestias, pero cuando, por ejemplo, tenemos una fractura que sabemos que tomará tiempo en poder soldarse, no tomamos una pastilla para acelerar dicho proceso o para detenerlo porque no nos gusta estar así, ¿verdad? El desafío aquí está en comprender que cuando una situación de estrés biológico se produce, el cuerpo pone en marcha los mecanismos de curación natural. Se trata de encontrar cuál es el sentido de lo que estamos viviendo en el momento presente y preguntarnos para qué sirve lo que nos ocurre, aunque no nos guste la vivencia. Lo primero que vamos a aclarar es que esto no es un tratamiento médico, sino que es una metodología que se utiliza a nivel inconsciente para diagnosticar y desprogramar la enfermedad.
Hablamos de cualquier tipo de enfermedad de comportamientos. Y para conseguirlo, a finales de 2019, un servidor creó la biosinapsis o biosináptica. La biosinapsis es la reunión de varios conceptos científicos que tienen la finalidad de ir hacia un mecanismo emocional que está en el origen de todas las enfermedades y comportamientos. Ahora, ¿qué es la biosináptica? Es la manera de descifrar y ejecutar un programa genético por parte de una neurona. Es decir, la biosináptica o biosinapsis es traducir en un lenguaje más claro un mensaje que está guardado, que está codificado en nuestro inconsciente. La biosinapsis es también analizar y descubrir de una manera profunda, a nivel inconsciente, cuál es el sentido del enunciado. ¿Y qué es el enunciado? El enunciado es el mensaje. El enunciado es lo que se ve visiblemente ante nuestro entorno y ante nosotros mismos. El enunciado es la enfermedad, es lo que llamamos enfermedad. Desde la biosinapsis le damos una definición distinta, le llamamos síntomas. Los síntomas pueden ser un síntoma de estrés o un síntoma de enfermedad. Es decir, para el caso es lo mismo, simplemente que decimos que cuando hay un síntoma de un comportamiento de estrés emocional, también es un síntoma. Decíamos que la biosinapsis es la reunión de varios conceptos científicos que tienen el sentido de abarcar fundamentalmente el mecanismo emocional de cada persona. El mecanismo emocional que está en el origen de todas las enfermedades y de todos los comportamientos. No podemos dejar de mencionar al doctor Hammer, que era un médico oncólogo alemán que seguramente algunos de ustedes ya lo habrán oído nombrar a lo largo de estos años. Pero para quienes no lo conozcan, explicaré brevemente cuál es la importancia de su descubrimiento para que nazca la biosinapsis. El doctor Reich Gerd Hammer fue el descubridor de lo que se conoce como la nueva medicina germánica, que aporta mucha luz a las leyes biológicas actuales. Bien, este fantástico descubrimiento permitió entender por primera vez y en forma concreta, reproducible y probada científicamente cómo son las reacciones del cuerpo frente a los problemas que se van presentando a lo largo de la vida. A finales de la década de 1970, el hijo del doctor Hammer estaba de vacaciones en un lugar privilegiado de Italia. ¿Y qué pasó? Que recibió una bala perdida que lo dejó en estado delicado. El hijo del doctor Hammer, que se llamaba Dirk, permaneció internado unos meses acompañado de sus padres, pero al final terminó falleciendo. Posteriormente a su muerte, tanto el doctor Hammer como su esposa, y madre de Dirk, fueron diagnosticados con tumores ubicados en órganos reproductivos. Esta particularidad y el hecho de que ambos estuvieron sanos previamente, pues le activó una alarma dentro de la cabeza al doctor Hammer, quien, arrastrado por su propia curiosidad y creatividad, pues empezó a percibir que existía una relación directa entre un hecho específico y el desarrollo de los diferentes tipos de cáncer. Descubrir que ciertas circunstancias vividas de forma dramática, lo que en honor a su hijo denominó DHS, por Dirk Hammer Syndrome, formaron la base para el desarrollo de sus famosas 5 leyes biológicas, que por falta de tiempo no hablaremos hoy, pero que pueden investigar en Internet. Busquen las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. En resumen, la nueva medicina germánica pues es la fuente de información que nos permite comprender la adaptación biológica, lo que llamamos enfermedad, descubrir la naturaleza del conflicto que ocasionó tal adaptación, predecir la evolución de la enfermedad y comprender que la unidad formada por nuestro cuerpo junto a nuestra mente está participando en un proceso biológico que desea nuestra coherencia, salud y bienestar. Posteriormente, a raíz de su descubrimiento, pues surgieron varias escuelas similares, ¿no? Conocidas con el nombre de biodescodificación original y bioneuroemoción, entre otras. Seguramente alguien puede preguntarse en relación con la línea a la que sigo yo, ¿no? Si a la nueva medicina germánica, la biodescodificación original, la bioneuroemoción, etc. Bueno, yo no sigo ninguna línea. Tengo la línea de Marcos Fernández, o sea, mi propia línea, que a finales de 2018 le di el nombre de biosináptica o biosinapsis, y que destacó por lo que denominé el método de diagnóstico biosináptico, que es un método de diagnóstico, que vamos a ver más adelante, que tiene como objetivo hallar un diagnóstico confiable en un 99%. Imagínense. La biosinapsis es también una rama de la medicina homeostática, que utiliza un sistema de técnicas neurocientíficas que actúan en armonía para conseguir un diagnóstico eficaz obtenido a partir del consentimiento del propio cerebro mediante la comunicación entre las neuronas, que informan cuándo se ha resuelto un conflicto emocional que causó un trastorno, un síntoma o una enfermedad. Biosináptica quiere decir biológico, sináptico, sinapsis, ¿no? Que es el modo en que las neuronas del cerebro envían la información al organismo. Entonces, la biosináptica o biosinapsis podría entenderse como un método muy preciso de diagnosticar enfermedades biológicas mediante el consentimiento que el cerebro da a las células para sanar a través de las neuronas. Parece un poquito
complicado, pero es muy sencillo, ya lo vamos a ver. La biosináptica comprende que hay una correlación entre el estrés, por la manera de vivir una situación determinada, con la aparición de un síntoma o enfermedad en nuestro organismo. La biosináptica se origina a partir de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, antes mencionadas, y lo mejor de la biodescodificación y la bioneuroemoción. Entonces, es un acompañamiento emocional que nos ayuda a localizar la raíz emocional de cualquier síntoma, trastorno o enfermedad, logrando así un diagnóstico de un 99% de eficacia, pero que no suple a ninguna otra práctica médica, terapéutica o psicológica. Como ya hemos dicho antes, no es una terapia, ¿ya? Es una metodología. Entonces, la biosináptica es una metodología para comprender la salud y la enfermedad de manera natural. Y a su vez se constituye como una herramienta de diagnóstico y acompañamiento para ayudar a recuperar el equilibrio entre la mente y cuerpo, localizando los conflictos previos que han dado lugar a unos síntomas físicos o emocionales, que al igual que la medicina homeostática actúa plenamente en los aspectos físicos, biológicos, neuroemocionales y energéticos. La biosináptica tiene como objetivo la comprensión y la lógica del síntoma según la gravedad del estrés específico, por lo que acompaña a hacer una revisión de eventos traumáticos o situaciones y problemas que la persona haya vivido. El acompañamiento se presenta como una nueva dimensión, donde la precisión diagnóstica, conocida como fases de la enfermedad, y la exacta correspondencia emotiva, conocida como el sentido biológico de la enfermedad, permite elaborar un diagnóstico acertado y aplicar una intervención precisa y fiable utilizando terapias como las usadas por la medicina homeostática, tetraterapia, homologación bioenergética o psicoterapia neurosensorial, entre otras. Ante la aparición de un síntoma, la biosinapsis siempre plantea 2 preguntas. La primera es, ¿qué has vivido antes de la aparición de un síntoma? Y la segunda es, ¿qué has solucionado? En este segundo caso, ¿no? Que has solucionado es si la patología se encuentra en fase de reparación, o sea, si está ya sanando la persona. Más allá de los factores externos, lo que nos importa es la manera de vivir antes y después de la aparición de un síntoma, enfermedad o cambio de comportamiento. Y para ello, la biosináptica tendrá en cuenta 3 factores. Primero, el tipo de síntoma, la localización y el momento de la aparición. Segundo, las vivencias concretas que ha experimentado la persona que están en relación con el conflicto biológico. Y tercero, el momento en que se originó el primer conflicto que programó una estrategia de respuesta ante ese tipo de estrés o conflicto. Con esta información, la biosináptica diagnostica y ayuda a vaciar el estrés asociado a un evento y aporta nuevos recursos para afrontar el estrés contrastando siempre con lo que siente a nivel sensorial, o sea, las sensaciones corporales. Para diagnosticar y ayudar en una consulta, la biosinapsis emplea protocolos y procedimientos específicos según el tipo de síntomas, ya sea físico, emocional o de comportamiento, y el objetivo de la persona. Estos protocolos y procedimientos permiten conectar directamente con el inconsciente y recuperar la información valiosa acerca del conflicto y las estrategias de supervivencia empleadas. La biosinapsis utiliza el camino directo de las emociones para descubrir los conflictos biológicos. La base está en comprender que siempre, antes de la aparición de un síntoma o un malestar, la persona ha vivido un conflicto biológico o un bioshock, ¿no? Con una gran carga de estrés. Este conflicto se define como una situación vivida de manera inesperada, vivida en soledad, en la que no se lo contó a nadie y sin una solución aparente. Siempre tiene que tener estas cuatro cosas, ¿verdad? Inesperado, vivido en soledad, no se lo contó a nadie y no había una solución en ese momento. Si el síntoma existe, es porque responde a una necesidad concreta. Cada conflicto o problema tiene un órgano específico en el cuerpo en que va a exteriorizarse, ¿no? Ya que necesita una salida. Las patologías y las limitaciones de vida no son algo que está en nuestra contra, sino elementos que nos permiten comprender cuál es el ecosistema en el que vivimos y por qué es útil el síntoma. Para la biosinapsis, el cuerpo está de nuestra parte. Hay un dicho que se dice mucho en biodescodificación, que también adapto para biosinapsis, que es: el cuerpo grita lo que la mente calla. Entonces, todo lo que está dentro tiene que salir de alguna forma, porque el estrés podría matarnos. En términos muy sencillos, la biosinapsis es en realidad aprender a hablar el idioma del cuerpo. Entender que cada síntoma tiene un mensaje que decirnos y una función. Y en base a esa función y utilidad que los profesionales biosinápticos vamos a buscar en la etapa de la vida de la persona, cuáles son los momentos a los que el síntoma está aportando una solución. Es importante comprender las emociones no procesadas, no expresadas, emociones reprimidas, ¿no?
porque van a generar un fuerte estrés dentro de nuestro organismo. Pueden causar una enfermedad muy grave. La biosinapsis ayuda a la persona a que encuentre el instante concreto de ese shock vivido, ¿no? De esa situación traumática, para que lo use de forma válida para poder recuperarse, ¿no? Entonces, lo que usa el lenguaje de los órganos es haciendo una pregunta que hable de la función biológica, ¿no? Y que despierte en la persona las emociones junto con las sensaciones corporales. Eso es lo que se llama el arte de escuchar el cuerpo. Y luego vamos a ver unos ejemplos para verlo de forma más sencilla, ejemplos reales de consultantes que he tratado. Bien, tenemos en cuenta también que los seres humanos repetimos todo lo que hemos aprendido y que si hoy tenemos un determinado problema es porque tiene un origen o un programa inicial, lo que en biosinapsis se conoce como un conflicto emocional programante. Ahí es donde se crea el programa que hace que se repita y se vuelva algo crónico. Este origen puede situarse en nuestra infancia, nacimiento, embarazo o concepción. Podemos ser creadores de una existencia distinta si cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que hace un profesional biosináptico? Bien, la tarea del profesional biosináptico es llegar a conocer el lenguaje biológico del cuerpo para ayudar con el diagnóstico y la eliminación del estrés, aportar nuevos recursos y trabajar la estructura y la manera de vivir de las personas. Entonces, una vez localizado el evento, el bioshock, se ayuda a la persona o al consultante, ¿no?, a través de las sensaciones corporales a conectar con su cuerpo para descargar el estrés y en función de la necesidad insatisfecha se aporta el recurso que faltó en ese momento. Es biológico, es nuestro cuerpo quien nos indica si hemos o no hemos eliminado ese estrés. Dado que nuestro cerebro no distingue entre lo que es real, simbólico, virtual o imaginario, podemos trabajar en un evento del pasado y del presente y proyectar al futuro. Por lo tanto, el profesional biosináptico busca conocer el mecanismo de codificación de las enfermedades que manifiesta el cuerpo para liberar al individuo de las cargas de ese estrés que está llevando. Es solo cuando la persona libera las historias que no ha concluido que el síntoma ya no tiene razón de ser. Y por lo tanto la persona pues, podrá iniciar un tratamiento utilizando tratamientos eficaces como los que proporciona la medicina homeostática, ¿no? Ya que al no haber una emoción atrapada interfiriendo en el proceso de sanación, pues el paciente o consultante pues, podrá recuperarse por completo. Ahí ya no tiene por qué estar arrastrando una enfermedad crónica, sino que puede realmente recuperarse. El aprendizaje de la biosinapsis requiere la comprensión de una nueva manera de ver las enfermedades, sobre la escucha de nuestro cuerpo y un aprendizaje de cómo se deba diagnosticar y ayudar emocionalmente a las personas respetando el ritmo de cada uno y sus necesidades. No es que a una persona dice, no, en una semana ya estás bien, no, en un año estarás bien, o en 6 meses. Cada persona es un mundo. Entonces hay que llevar el ritmo de cada persona para encontrar la verdadera raíz. Porque a veces lo que pensamos que es una raíz es una rama. Y un síntoma puede ser simplemente algo que está la punta del iceberg, ¿no? Del iceberg. Pero más adentro hay cosas que hay que seguir sacando, ¿no? Bien, la biosinapsis no es esotérica, por si acaso, ¿ya? No es esotérica, ni espiritual, ni energética, ni simbólica. Es puramente neurobiológica. Y eso quiere decir que es a través de escuchar al cuerpo, o sea, las sensaciones corporales, que podemos conectar con los eventos conflictivos que no nos permiten avanzar, ya sean síntomas físicos o emocionales. ¿Por qué? Porque somos biológicos. Pero insisto, la biosinapsis no sustituye ni altera ningún tipo de tratamiento. Es un acompañamiento que se encarga de localizar el momento en el que se vivió el estrés, en correlación con el síntoma, ¿no? Y liberar al cuerpo de ese estrés aportando un nuevo recurso, una nueva herramienta. Es la interrelación entre el cuerpo y la mente. ¿La biosináptica complementa a la medicina alopática o tradicional? ¿Sí? Sí, porque mientras que esta última se encarga de dar un diagnóstico y un tratamiento médico, la biosinapsis utiliza ese diagnóstico para elaborar una hipótesis acerca del tipo de conflicto biológico que ha vivido, permitiendo así la liberación del estrés acumulado desde el instante de ese evento traumático. Es un proceso que permite la liberación del estrés, favoreciendo la recuperación natural del cuerpo, ¿no? Y por ende, cualquier tratamiento pues, tendrá un mayor beneficio para la persona. ¿Qué sucede al combinar la biosináptica y la medicina homeostática? ¿Será que trabajan juntas? Bueno, ya hemos dicho que es una rama de la medicina homeostática. Cuando la medicina homeostática y la biosináptica trabajan juntas, no solo son complementarias, sino que consiguen excelentes resultados, favoreciendo cambios transformadores en la vida de las personas
al tener una mirada integral de cómo se recupera el cuerpo. La biosinapsis da un diagnóstico que nos permite identificar las fases de la enfermedad y los procesos naturales de recuperación que está viviendo la persona. Con esta información se aplican los protocolos de acompañamiento para descargar el estrés en el cuerpo. A su vez, conocer las fases de recuperación natural también pueden servir a la medicina homeostática para que escoja tratamientos que no interfieran en ese proceso, es decir, que no alteren el ritmo natural de recuperación de la persona y que tenga en cuenta que los síntomas van variando durante el tiempo. Cada tratamiento homeostático tiene la intención de modificar y equilibrar el interior del organismo y por ello es importante conocer el proceso de curación para que el tratamiento sea un aliado en la recuperación. Vamos a ver ahora un caso real de una consultante a la que le apliqué biosináptica para localizar la raíz original de su síntoma o enfermedad y así lograr obtener un diagnóstico preciso para que pueda iniciar su fase de recuperación. Es el caso de una consultante de 33 años que padece de una insuficiencia cardíaca, concretamente de una miocardiopatía dilatada en ventrículo izquierdo y disfunción sistémica en ventrículo derecho. ¿Qué es lo que produjo esto? Que su corazón sea más grande de lo normal. A la consultante le dieron 2 años de vida si no se le realizaba un trasplante de corazón lo antes posible. La consultante tiene su patología desde hace 1 año, así que le pregunté si un par de meses antes de ser diagnosticada había sufrido un acontecimiento traumático inesperado. ¿Recuerdan que eran 4? Acontecimiento traumático inesperado, vivido en soledad, que no se lo contó a nadie y que no había una solución aparente en ese momento. En cuanto a un conflicto de desvalorización en su entorno y en su hogar. La consultante me dijo que sí, que poco antes de su diagnóstico pues había tenido problemas serios e inesperados dentro de su núcleo familiar, sobre todo con su padre y con su suegra. Le pregunté a la consultante cuáles eran las emociones o sentimientos que sentía respecto a esos problemas. Y me dijo lo siguiente, me dijo que sentía baja autoestima, sentía que ella siempre es la mala de la película, quédense con eso, la mala de la película se consideraba. Se sentía despreciable, porque su papá, desde que era niña, decía que era mala, indisciplinada, etc. Por una época fue muy engreída, que en biosinapsis tiene que ver con un sentimiento ficticio de seguridad, ¿no? Dijo que cuando era adolescente su objetivo era creer que podía hacer lo que le daba la gana, lo que quería, pero no podía y se sentía culpable. Sentía una gran ira y rabia contenida hacia sus abuelos porque peleaban mucho con su mamá. Se llevaba muy mal con su papá porque le maltrataba y por eso le tenía miedo, ¿no? Toda su vida se sintió traumatizada por el maltrato por parte de su padre, que le decía cosas como que era una malcriada, que solo dices cosas malas y la acusaba de cualquier cosa. Y sobre todo, siempre ha sentido una gran vergüenza y un gran miedo. Tiene una mala relación con su suegra, porque su suegra se mete en todo, la critica constantemente y trata de dejarla mal ante su esposo. ¿Qué es lo que le hace sentir eso? Le hace sentir rabia, frustración, tristeza y desesperación. También dice que se arrepiente de haberse casado, porque su esposo es demasiado apegado a su madre. Le hace sentir triste, deprimida, siente que lo perdió, siente como que le ha roto el corazón. Noten, siente como que le ha roto el corazón. Todo eso que me contó me pareció sumamente interesante, ¿no? Porque si lo analizamos detenidamente, podemos encontrar factores muy precisos que llevaron a su estado de salud actual. Vamos a ver cómo podemos diagnosticar mediante biosinapsis su insuficiencia cardíaca. Perdón. ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo si tengo problemas en mi corazón? Bien, según la biosináptica, si yo presento cualquier padecimiento en el corazón, significa que estoy viviendo un conflicto de desvalorización por no poder defender mi territorio, real o simbólico, ¿no? Casa, familia, pareja, hijos, trabajo, amigos, etc. Y podemos notar que la consultante vivió un conflicto muy grande de desvalorización, ¿no? En su territorio, es decir, en su hogar. Primero con su padre, después con su suegra, que llevó también a una relación complicada con su esposo. Ahora, ¿cuál es el resentir de alguien con problemas en el miocardio? Bien, el resentir, o sea, lo que la persona resiente y repite y no puede quitarse de encima, son cosas como voy demasiado lejos, presto demasiada atención a los aspectos materiales de la vida, me preocupa mi estatus social, estoy tan atada que todo lo que forma parte de mi territorio, esposo, trabajo, hogar, ¿no? Tengo la sensación de haber perdido o estoy a punto de perder todo eso.
de mi territorio, ¿no? También puede resentirse pensando como quisiera con todo mi corazón seguir siendo el jefe, el dueño a bordo de mi territorio. O sea, que no se meta mi suegra, ¿no? También puede ser siento una gran falta de amor, tengo tristeza o heridas anteriores que endurecen mi corazón. En el caso de la consultante, lo que más destaca son los siguientes resentires. Me preocupa mi estatus social. ¿Por qué? Estoy tan atada a todo lo que forma parte de mi territorio, esposo, suegra, hijos, familia, que si tengo la sensación de haber perdido, estoy a punto de perder a alguien de mi territorio, la relación con mi esposo, por ejemplo, puedo resistir a lo que sucede y haré una crisis cardíaca. También otro resentir concreto de la consultante es quisiera con todo mi corazón seguir siendo el jefe, el dueño a bordo de mi territorio, mi hogar, porque mi suegra se mete en todo y mi esposo no hace nada por evitarlo. ¿Se dan cuenta? Las personas con enfermedades cardíacas suelen ser personas que se han visto obligadas por las circunstancias de su vida a cerrarse a la intimidad y al amor. Han endurecido su corazón y su corazón duro ya no se abre, se rompe simplemente. Estas personas que no escuchan a su corazón solo se dejan llevar por la razón y la mente y acaban padeciendo alguna enfermedad del corazón. Finalmente, el corazón toma el mando y al final de sus vidas es cuando le ponen atención a su corazón. El corazón está asociado a la compasión y al amor, pero también a su opuesto, la hostilidad, odio y rechazo. Los problemas cardíacos se producen generalmente en un periodo de la vida en que puede ser demasiado fuerte la competencia con otros, o estoy viviendo una presión financiera junto con la falta de cariño de la familia y de seres queridos cercanos. Pienso rechazar a los demás, pero en el fondo me rechazo a mí mismo. Ahora, ¿cuál es la emoción biológica oculta de la consultante? No tengo amor, no siento amor hacia mí, no me siento segura y amada. Entonces, resumiendo, la consultante siempre se sintió la mala de la película o una persona sin corazón, que siempre quería hacer lo que le daba la gana, aunque fueran cosas malas, pero que lo hacía sentirse culpable, porque en el fondo no era mala persona, sino que tenía un gran corazón. La consultante encontró sentido a todo esto y empezó a recordar muchas otras cosas, tanto de su niñez como de su vida adulta actual, que ha ayudado muchísimo a localizar la verdadera raíz de su padecimiento, que no es otra cosa que sentir que es una persona sin corazón, un corazón duro, problemas de miocardio, ¿recuerdan? Con un corazón roto, enfermo, pero que en el fondo sabe que ella sí tiene un gran corazón. Pero como su autoestima es tan baja, su cerebro tiene que recordárselo haciendo que su corazón, literalmente, se vuelva más grande de lo normal. Interesante, ¿verdad? Como pueden ver, este es un interesante caso de cómo se puede hallar la raíz original de una enfermedad para conseguir un diagnóstico acertado que ayudará a la persona a comenzar su proceso de sanación mediante un tratamiento adecuado, como los que usamos en medicina homeostática. Al haber encontrado el verdadero problema de la persona, es cuando se puede iniciar cualquier tratamiento o medicación que realmente funcione y logre la completa recuperación del paciente consultante. Pero vamos a ver otro caso real. Esta vez es de un hombre que padece de una hernia inguinal. El consultante me contó que desde 2010 sufre de una hernia inguinal en el lado derecho y cada vez va peor, pero tiene miedo a una operación quirúrgica y no posee los recursos económicos suficientes para realizar la operación. Lo primero que le pregunté es si en ese tiempo había vivido una situación inesperada, recuerden, vivida en soledad, que no le contó a nadie y sin solución aparente. Pero esta vez respecto a qué? Respecto a sentirse arrinconado. Una situación de la que no veía salida, que le preocupa, angustia, ¿no? Que tiene que ver con alguien a quien considera autoridad, como un papá o un jefe. El consultante me dijo que antes trabajaba con su suegro, pero luego se independizó del trabajo. Al principio se sintió bien de independizarse, pero luego le dio pena haberse separado y se sintió culpable porque su suegro tuvo que cerrar su negocio. Un día el consultante trabajando hizo un gran esfuerzo físico y sintió un tirón en la zona inguinal. Ese fue el detonador para que surgiera su hernia inguinal. Estamos hablando de hace 10 años, ¿eh? Digo detonador, ¿por qué? Porque el programante fue otra situación que sucedió mucho tiempo más atrás. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, le pregunté al consultante cómo era la relación con su suegro, que podía considerarse en biosinapsis como padre simbólico, ¿no? Y me dijo que siempre tuvieron una relación muy buena, por lo que no podía ser esa la raíz de su hernia. Así que le pregunté acerca de su padre biológico. Y textualmente me dijo, esa es otra historia. Solo con esa frase ya me di cuenta de cuál podía ser su programante de la hernia, ¿no? La relación con su papá pues nunca había sido muy buena. El consultante es el mayor de 8 hermanos y siempre ha sentido culpabilidad por dejar a sus hermanos con su padre. El papá sigue trabajando,
para mantener a sus hijos y él siente pena por su padre, porque todos dependen de él, todos dependen del papá, ¿no? Tiene un hermano con esquizofrenia. Todos sus hermanos tienen algún problema emocional. Eso también es algo interesante. Y el consultante me dijo que él era su hijo favorito. Su papá decía que la familia es como un barco en el que él es el capitán y los hijos los marineros que tripulan el barco. Pero un día el consultante se enamoró y abandonó el barco. Su papá pegaba a su mamá y tenía arranques de ira. Separarse de su papá y su familia pues fue bueno para el consultante. Cuando fue consciente de lo que hacía su papá no estaba bien, se le abrieron los ojos y ya no lo admiraba como antes, sino que se siente decepcionado de él. Entonces ya empezó a sentir pena, pero luego empezó a sentir decepción. Le guarda rencor y resentimiento y se siente culpable por haber apoyado sus acciones por tanto tiempo sin saber que estaba mal lo que estaba haciendo. Su papá le obligó a cortar la relación con su novia y lo hizo, pero después volvió con ella a escondidas de su padre y eso hizo que se sintiera mal por ocultar su relación. Pero después volvió con su novia y se casaron. Muy bien, ¿qué tiene que ver esta historia de amor, ¿no? con su condición de salud? Bien, veamos lo que la biosinapsis dice acerca de las hernias inguinales. Si yo presento una hernia, necesariamente estoy viviendo una situación en la que me siento arrinconado, en la que siento que no hay salida a mis problemas, no veo ninguna solución ante lo que me preocupa o angustia. Quiero salir de una situación mediante una ruptura, una separación, pero mi miedo a carecer de algún elemento material me lo impide. Tal vez estoy harto de esa actividad que me obligó a hacer. ¿Cuál es mi resentir? Yo hubiera querido que se abriera un poco más, que hubiera más opciones, ¿no? Y notad esto. ¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? Si yo presento una hernia inguinal, necesariamente viví o estoy viviendo un conflicto con mi padre a causa de mi padre, padre real o padre simbólico. ¿Se dan cuenta? Entonces, el programante o la raíz original de su hernia fue la relación tóxica con su padre, en la que sentía una mezcla de rabia, en forma de culpa por no poder ayudar a sus hermanos a alejarlos de su padre. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es el resentir del consultante? Tengo que esconderme del odio que siente mi padre por mí. Me siento observado por mi padre o vigilado, aunque esté lejos, ¿no? He perdido el amor de mi vida y no puedo superarlo, que es como se sintió cuando tuvo que cortar la relación con su novia. ¿Y cuál es la emoción que no he expresado? Y por eso me salió esa hernia inguinal. Odio a mi padre. ¿Por qué? Porque golpeaba a su mamá, ¿no? Me molesta sentirme menos ante mi padre. Me molesta que mi padre me diga cómo hacer las cosas. Me molesta que mi padre observe o critique o califique todo lo que hago. Me duele haber perdido a mi pareja, aunque después la recuperó, pero no se recuperó del todo de haberla perdido, ¿no? Entonces, el mensaje que le estaba dando su cerebro al consultante era que hasta que no resuelva sus emociones atrapadas respecto a la relación con su padre, nunca tendría una recuperación completa de su salud. Pero después de que todo lo que ha aprendido tiene mucho sentido para él, su recuperación fue muchísimo más rápida y más efectiva. Entonces, para concluir, repasemos de manera sencilla en qué consiste la biosinapsis y por qué debería ser una herramienta indispensable en tu consulta o terapia. La biosinapsis es un método que nos ayuda a descifrar el mensaje que el cuerpo nos está dando mediante un síntoma o enfermedad. ¿Para qué? Para lograr hallar la verdadera solución a ese conflicto no solucionado y así poder darle un tratamiento adecuado. Y la biosinapsis debería ser una herramienta indispensable en nuestro consultorio o sesión de terapia, porque hasta que no se localiza la verdadera causa del síntoma o enfermedad, el cerebro no va a permitir la completa recuperación. Quizás va a ser momentáneo, va a ser temporal, pero va a volver con más fuerza, ¿no? Es por eso que mediante el uso de la biosinapsis, junto con la medicina homeostática, no solo lograremos descifrar la raíz del síntoma o enfermedad, sino erradicarlo por completo, logrando un verdadero equilibrio entre el cuerpo y la mente. Y para que puedas implementar la biosinapsis en tus consultas, tenemos una excelente noticia para ti. En los meses de febrero, marzo y abril vamos a realizar un curso vivencial, o sea, es presencial, pero en un hotel vamos a estar todos juntos para poder hacerlo vivencial, vivirlo, ¿no? Vamos a hacer un curso vivencial y otro online sobre el método de diagnóstico biosináptico. ¿Y qué aprenderás en este curso? Bueno, aprenderás a localizar la raíz emocional de cualquier patología. Sí, de cualquier patología. Aprenderás a que el consultante pueda conectarse con su mente inconsciente para poder descifrar el mensaje que le está transmitiendo.
Aprenderás cómo lograr que el consultante haya sentido entre su padecimiento y su conflicto emocional no solucionado. Y sobre todo, aprenderás a reconocer las vivencias y emociones que se esconden detrás de cualquier síntoma, trastorno o enfermedad, para lograr así un diagnóstico eficaz y acertado y así poder ofrecer el mejor tratamiento posible para tu paciente o consultante. Y me gustaría concluir con la siguiente frase. No existen enfermedades incurables, sino procedimientos que no las curan. Muchas gracias. Bien, si tienen ahora alguna pregunta, alguna duda, alguna amenaza, como dice mi tocayo. Me los has dejado sin palabras, tocayo. No, Ana María. Ana María Mata. Sí, sí. Bueno, lo felicito por su exposición, pero no entendí mucho cómo es esta terapia, cómo se realiza, aunque toda la explicación que dio pues es muy buena y tocó lo que es el doctor Hammer en la medicina germánica. Bueno, yo la utilizo en una forma de terapia neural. Me ha dado muy buenos resultados, pero en el caso de su terapia de usted, sinceramente no la entendí muy bien cómo se realiza. Bien, digamos que es una fusión, una mezcla, lo mejor de la nueva medicina germánica, biodescodificación, bioneuroemoción, neurociencias, psicoterapia, o sea, se juntan varias cosas y aquí lo que se ha creado es lo mejor de cada cosa para crear una nueva técnica, ¿no? Ya digo, no es una terapia, es un método de diagnóstico, no cura esto. Esto ayuda a encontrar la raíz de cualquier padecimiento para poder luego dar un mejor tratamiento efectivo. Por ejemplo, una persona que viene con gastritis, pues no piensa que es algo emocional. Entonces viene a consulta y le damos un tratamiento quizás con patatas, con diferentes cosas para tratar la gastritis. Y se cura. Es posible que se cure, ¿no? Pero al cabo de un tiempo, pueden ser meses, pueden ser años, vuelve. Y vuelve más fuerte esa gastritis. Y puede volver incluso hasta con cosas más graves. Pueden convertirse incluso hasta en un cáncer de estómago, por ejemplo, ¿no? O úlceras, ¿no? Ahora, ¿por qué no se recuperó? Si cada vez está dándole un tratamiento, ese tratamiento lo que está pasando es como el ejemplo que he puesto al principio. Es una señal que nos está dando el cuerpo de decir que hay algo más aparte de la parte biológica. No siempre es así, por eso se tienen que cumplir estas 4 preguntas. Que sea algo inesperado, vivido en soledad, o sea, que solamente yo sé lo que me pasó, lo que sentí. Que no se lo conté a nadie, solamente yo sé lo que pasó. Y que no vea una solución en ese momento respecto a un acontecimiento concreto. En este caso de gastritis, como es estómago, es lo que digiero, lo que como. Pero emocionalmente hablando, ¿puedo asimilar esto que me han dicho? No puedo digerir esta cosa que me han dicho. Normalmente siempre es una persona que es autoridad para mí, una persona que es importante y por ser educado o lo que sea, me guardo mis comentarios. Entonces me afecta el estómago. ¿Lo ves? Ahora, si no reúne estas 4 cosas, no hay ninguna situación traumática, inesperada. No se vivió nada en soledad, no había nada que resolver, entonces sí que puede ser netamente biológico. Pero por mi experiencia en estos años que llevo haciendo este tipo de protocolo, la mayoría, por decirle, entre el 95 y 97%, todos tienen una raíz emocional, ¿no? Entonces, lo que se hace en este caso es encontrar solamente el diagnóstico. A diferencia de la nueva medicina germánica o biodescodificación, que dicen que encontrando también se cura y que no hay que hacer nada, que no hay que tomar medicamentos, no sé si será o no será. Yo me guío más por lo que tiene base científica, ¿no? O por lo menos base neuroemocional, que también es importante, o psicológica. Entonces busco más bien la raíz emocional para ayudar al cerebro. El cerebro es el que ha puesto ese aviso, ese mensaje, esa señal, ¿no? Lo mismo que le ha puesto el cerebro lo puede quitar, pero no lo va a quitar solo. Lo va a quitar cuando se ha encontrado la raíz que ha provocado esto y se empieza a hacer una terapia o se empieza a hacer un tratamiento. ¿Lo ves? No sé si ahora lo han entendido un poquito mejor cómo funciona esto. Es encontrar el diagnóstico. Es diagnosticar emocionalmente. Cada órgano tiene una emoción, ¿no?
Muy bien, muchas gracias por su explicación. Un placer. Buenas tardes, yo quiero preguntar algo, a ver si puedo estructurar bien la pregunta. ¿Puede ser que existan memorias ¿Qué pasa? inconscientes que... Yo estoy en un congreso, hija. ¿Qué pasó? Sí, dígame. ¿No me escuché? No. Sí, le escucho, dígame. Sí, la pregunta es si existen entonces memorias inconscientes que se estén reflejando en mis acciones. O bueno, en algo que me esté pasando, por ejemplo, y que pues yo no sepa exactamente qué es. Así es. Fíjese que tenemos dos cerebros principalmente. Unos dicen que tres, ¿no? Le llaman el cerebro consciente, el inconsciente y el cerebro reptiliano, que yo prefiero llamarlo el cerebro instintivo. Pero los que más se utilizan es el consciente y el inconsciente. El consciente es el que estamos ahora hablando, el que toma decisiones, el que sabe diferenciar lo bueno de lo malo, ¿no? Y el inconsciente es el que se guía por bioquímica nada más, procesos bioquímicos. Se podría decir, imagínense que el cuerpo es una empresa. Entonces, el cerebro consciente es el dueño de la empresa, es el que da las órdenes de lo que tiene que hacer. Y el inconsciente es el director de la empresa, es quien dirige todo. Por eso cuando estamos durmiendo, aunque no demos la orden de corazón tienes que latir, está latiendo, o estamos respirando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos sucede normalmente es que no hay una buena conexión, no hay una buena comunicación entre el cerebro consciente y el inconsciente. ¿Se da cuenta? Entonces, el inconsciente, una situación que está viviendo, que nos hace sentir, ¿no? Pues lo toma como algo bioquímico. Por ejemplo, una persona con diabetes, ¿qué pasa? Le sube la glucosa, le sube el azúcar mucho. ¿Por qué? Porque inconscientemente lo que detecta el cerebro, inconscientemente, ¿no? Es la persona está amargada, no hay dulzura en su vida. Así que piensa biológicamente y lo que hace es, voy a hacer lo posible para que suba el azúcar. Pero eso se convierte biológicamente en un trastorno, en una enfermedad, en un síntoma. ¿Lo ves? Pero no es la orden que ha dado el consciente, no es como estoy amargado, quiero azúcar. Porque el inconsciente no entiende de sentimientos, no entiende de emociones. Así que trata de entenderlo a su manera, abstractamente. Por eso, lo que se hace con este protocolo, con esta técnica de biosinapsis, es conectar, a ayudar a la persona, al consultante, a conectar el consciente con el inconsciente. Es como el ejemplo del auto, que al principio estaba la lucecita, que era una señal, el problema era la gasolina, pero el que resolvió todo, ¿qué fue? El libro de instrucciones, la guía, ¿no? Entonces, lo que hacemos los terapeutas biosinápticos, es ser ese libro de instrucciones. Es que la persona entienda que la orden inconsciente que ha recibido no es la que tendría que dar. Y cuando dice, sí, es verdad, es que esa persona me dijo eso feo y me hizo sentir así, un nudo en el estómago, por ejemplo, ¿no? Y cuando se da cuenta de eso es cuando ya ha recibido el mensaje del inconsciente y la persona ya puede decir, no, pero eso ya pasó, eso ya está bien. Y ahí es cuando empieza el proceso para que se pueda recuperar la persona. ¿Entienden? Pero sí que hay cosas, hay emociones que están escondidas inconscientemente porque no nos damos cuenta. Y en biosinapsis va incluso hasta mucho más atrás, puede ir hasta desde la concepción misma, imagínense. ¿Por qué? Porque el feto cuando está en el vientre materno, todas las emociones, todos los sentimientos, todo lo que vive la mamá, lo vive el feto, lo siente. Y a lo mejor si la mamá ha estado siendo golpeada o insultada o con baja autoestima o lo que sea, o no quería ese bebé, todo eso se lo transmite. Y cuando ese bebé crece y se hace adulto, puede llevar, emocionalmente hablando, inconscientemente, situaciones traumáticas que ha ido absorbiendo de la mamá, ¿lo ves? Que ni siquiera son suyas. Y cuando se da cuenta de que no es suyo, de que eso es genéticamente en el ADN, es información genética que está inconsciente, pero que le está perjudicando, entonces, lo dejo atrás. Las cosas es dejar en el pasado las cosas que son del pasado. Porque cuando las arrastramos al presente es lo que se convierte en lo que se llama crónico. ¿Se da cuenta? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me interesó mucho su tema, porque sí estoy de acuerdo que todo se asocia, todas las emociones se asocian con las enfermedades. Y cuando hay una presión, una hipertensión aórtica, ¿de qué nos está hablando? ¿De a qué nivel está? Piensa que la hipertensión es que tiene la presión de la sangre alta, ¿verdad? La sangre
Y fíjese que además tiene sentido lógico, porque la sangre representa en biosinapsis la familia, mi sangre, ¿no? Mis hijos, mi esposo, mi familia. Y entonces tiene que ver con algo que no he acabado de hacer, algo que no he hecho bien, que me estoy culpando, que me estoy... Es una presión, por eso es una hipertensión, es una presión muy grande que estamos teniendo a nivel de la cabeza. ¿Por qué? Claro, biológicamente es que no llega bien la sangre, que hay un... puede que haya coágulos y entonces no llega bien la sangre, pero a nivel emocional la cabeza representa cabeza de familia, representa autoridad, representa lo que yo soy en casa. Ojo, no tiene por qué ser el esposo. Si, por ejemplo, usted en casa es la que toma las decisiones, la que es más activa, y su esposo es el que, ya lo que tú digas, cariño, entonces usted sería en este caso la cabeza de familia, ¿sabes? Y entonces es sentir una presión muy grande en cuanto a situaciones que tienen que ver con la familia. Una carga muy grande de desvalorización hacia sí misma. No voy a poder, ¿cómo lo voy a conseguir? Entonces es como que se carga la cabeza, ¿no? Sí, gracias. Un placer. Gracias. Bien, tenemos tiempito para dos o tres preguntitas más. ¿Quién se anima? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buen tema, pero Muchas gracias. ahorita me viene a la cabeza, en Netflix hay un documental que se llama Health, Salud, algo así, y habla de este tema y habla también, por ejemplo, de meditar y todas estas cosas. Pero yo me he topado con gente que sabe el origen de sus problemas, ¿no? De que tenía un esposo que le pegaba, que eso, y ya ahora, ya siendo personas adultas, siempre están con eso que nunca, o sea, ya su patología fue crónica, porque ya lo hablaron, ya lo lloraron, pero siguen, o sea, no superan ese tipo de cuestiones, ¿no? De que pues les pegaban o les hacían cosas. ¿Cómo lo puedes tratar con este tipo de técnicas? Primero hay que encontrar qué es lo que le está causando, o sea, qué síntomas hay, ¿no? Porque si no es un órgano, también puede ser emocional. Por ejemplo, yo he tratado personas con esquizofrenia, con bipolaridad, con depresión, utilizando este mismo protocolo de biosinapsis, ¿no? Entonces, hay que buscar no solamente, porque quizás eso es el detonante simplemente, que el esposo le pegue, que le maltrate, puede que sea el detonante, pero no el programante. Es posible que el programante venga de mucho más atrás. Es lo que se llama transgeneracional. ¿Qué significa? Que quizás viene desde la mamá. A lo mejor la mamá es la que le pegaban también, su esposo o su papá, ¿no? Y estando en el vientre materno, esta persona, pues ha recibido toda esa información de su mamá, porque lo ha vivido a la vez, ¿no? Mientras lo estaba viviendo. Y al nacer, lo único que ha conocido, el único aprendizaje biológico que tiene es la vivencia de si me pegan, soy alguien, existo. Si no me hacen nada, soy invisible. Pueden ser varias cosas, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Habría que analizar más profundamente porque aquí ya se entraría también más con el tema psicoterapéutico, ¿no? Entonces, aquí se entraría con psicoterapia neurosensorial, por ejemplo, que se hace en medicina homeostática, junto con biosinapsis. La biosinapsis será para encontrar más la raíz de lo que ocasiona esto, ¿no? Pero hay muchas más cosas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, por ejemplo, al practicar la meditación, pues tú estás en un estado de conciencia. Al hacer las respiraciones, que trabajamos, por ejemplo, con la terapia homeostática, son respiraciones bioenergéticas o, bueno, ya se me fue. Entonces, Sí, sí. al tú hacer la meditación, pues tú estás en un estado de conciencia. Entonces, yo imagino que esto lo relacionan con el tema que está abordando. Sí, pero lo que hago yo no tiene tanto que ver con meditación, porque meditación no es tanto de consciencia, es semiconsciencia, ¿no? Tiene que estar en un estado así. En cambio, la respiración biométrica lo que ayuda es a tranquilizar el sistema nervioso central. Cuando se tranquiliza el sistema nervioso central, se tranquiliza todo lo demás, porque la base de operaciones del cuerpo es el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, si está estresado, todo el cuerpo está estresado, los órganos también, tanto emocional como biológicamente, ¿no? Entonces, las respiraciones no son tanto para meditación, ¿no? Son más para tranquilizar el sistema nervioso central, es más relajación.
relajar. Y al relajarse el cuerpo, pues entonces ya puede empezar a actuar con normalidad. Es como un bloqueo que hay de autos en la carretera. Cuando quieren pasar todos a la vez, pues ahí está todo estresado. Pero cuando llega un policía, dice, no, pasa tú, ahora pasa tú. Y entonces ya empieza a fluir. Pues eso es lo que haría en este caso, pues la respiración biométrica, ¿no? Ahora, lo que hago yo en este caso sería el policía. ¿Lo ves? El policía es el que mira, a ver, ¿cuál es el problema aquí? Que el semáforo no funciona. Bueno, pues entonces voy a ponerme yo para hacer que se muevan los autos. Y cuando ya están moviéndose y haciendo caso al policía, ahí es donde entra, por ejemplo, la respiración biométrica. Es la causa y efecto. ¿Lo ves? Ok, muchas gracias. Un placer. Una última pregunta antes de irnos al descanso. Gracias por su ponencia. ¿Podría poner otra vez su dirección para poder contactar con usted, por favor? Claro que sí. Ahora lo comparto. Gracias, tocayo. Muy bien. Ahí está. Muy bien, Marcos, muchas gracias por esta ponencia. Qué interesante. Sin duda, una técnica muy novedosa. Allí aparecen los teléfonos en pantalla de si ustedes desean, cualquiera de ustedes que quiere tomar el curso. Y recuerde, si tienen la promoción, un 20% de descuento en cualquiera de estos.